Como hemos dicho, vamos a hablar de Semana Santa, porque estamos en Semana Santa. Básicamente ayer era el domingo de Ramos y era, por así decirlo, el pistoletazo de salida para un montón de actos litúrgicos que congregan el fervor de muchísima gente y que conviene recordar el por qué se realizan. ¿Qué mejor modo de hacerlo pues que con el máximo representante eclesiástico aquí en nuestra diócesis, en Sigüenza, Guadalajara, que no es otro que don Atilano Rodríguez, obispo de la diócesis Sigüenza, Guadalajara, a quien ya tenemos aquí en los estudios desde la mañana de Guadalajara y a quien ya doy la bienvenida y las gracias por acercarse de nuevo aquí a hacer un poquito de catequesis en las ondas. Buenos días, don Atilano, y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, le hablábamos hace un momento fuera de micro que usted tiene una semana repleta y por eso le agradezco doblemente pues que nos haya hecho el favor de acercarse aquí a la radio ese ratito, pero una semana pues que para muchos es más folclórico que otra cosa, aquellos que no son creyentes. Para muchos creyentes, una semana en la que digamos que solo viven la religión y que parece que el resto del año como que no les importa tanto, pero llega esta semana y parece que lo viven un poquito más. Y para aquellos que sí la vivimos en ambos aspectos, ¿no? Para todos van a ser sus palabras recordando, ¿no? El por qué celebramos la Semana Santa y el mensaje que se nos quiso dejar hace ya un tiempo en la Semana Santa. Bueno, pues la Semana Santa para los cristianos es la semana nuclear, la semana central de todo el año litúrgico, porque en ella celebramos los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, como es su pasión, su muerte y su resurrección. Y digo que son los acontecimientos fundamentales de la vida de Jesús, pero son también los acontecimientos fundamentales para la vida de un cristiano. Porque si Cristo no hubiera resucitado, como dice el apóstol San Pablo, nuestra fe sería inútil. Nuestra fe sería una fe en alguien que ha vivido, que ha entregado su vida a los demás, que ha realizado curaciones, que ha predicado la llegada del reino de Dios, pero si muere y no resucita, no puede ser Dios. Y por lo tanto, si Cristo no es Dios, no podría salvarnos. Precisamente por eso la Iglesia, desde los primeros momentos, celebró el misterio de la muerte y de la resurrección del Señor como algo nuclear y fundamental para la vida de un cristiano y para la misión de la Iglesia. Bueno, ya antes de la muerte, porque ya nos hemos puesto en el viernes, ya no, antes de la resurrección, que es el culmen, ¿no? Ya de toda esta semana, con todo lo que significa, que ya nos vamos al domingo, está todo el mensaje implícito anterior, es decir, desde que ayer recibimos aclamando a Jesús hasta que 4 días después nosotros mismos le señalamos con el dedo para que le crucifiquen. Ahí hay mucho mensaje implícito, por supuesto, la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, que hay que saber asumir, hay que saber lo que se nos cuenta con todo ello, ¿verdad? Ciertamente, la entrada de Jesús en Jerusalén, que celebrábamos ayer con el Domingo de Ramos, es ya un momento por una parte de aplauso, de reconocimiento por parte de una muchedumbre, nos dice el Evangelio, y de los niños hebreos que aplauden la llegada del rey de David, del hijo de David. Pero por otra parte, en este día ya las autoridades judías y religiosas y las autoridades civiles romanas estaban planeando la muerte de Jesús. Es decir, se da como un doble aspecto a reconocer o revivir en esta entrada de Jesús en Jerusalén. Y por otra parte, el día de Jueves Santo, yo siempre he pensado que es la cena del Señor con los apóstoles y con los discípulos, es como una anticipación de lo que va a ser su muerte en la cruz. Porque en la última cena
Jesucristo recuerda a los apóstoles dos cosas fundamentales que han de tener en cuenta en el futuro. Por una parte, les dice que el mandamiento principal ya no es amar a los demás como uno se ama a sí mismo, sino amar a los demás como Él nos ama, hasta entregar la vida, hasta el límite. Y por otra parte, Jesucristo quiere expresarles a los apóstoles algo que deben de tener muy presente a lo largo de su existencia y en su predicación, que el más importante en el reino de Dios no es el que tiene autoridad sobre los demás, sino el que se pone a lavar los pies en actitud de servicio. Y a continuación, Jesucristo nos dice, el Evangelio se sienta a la mesa con los apóstoles, con los discípulos, y pronuncia aquellas palabras que continúa hoy manteniendo la Iglesia desde hace 2000 años, en las que Él anticipa precisamente su muerte en la cruz. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por todos los hombres. Con esto está diciéndoles que la cruz y la entrega de la propia vida por los demás tiene que ser algo que cada cristiano reviva y actualice cada día. Es decir, no hay Pascua, no hay resurrección, no hay victoria sobre la muerte si no existe previamente la cruz, la entrega, la donación de uno mismo. Claro, en esta donación, esta entrega de uno mismo, es en lo que a lo mejor podemos cometer el error o podemos no llegar a comprender ciertos aspectos de la Semana Santa. Como decía hace un momento, muchos se preguntarán, y por eso quiero que nos lo aclare como obispo, que es porque mejor que usted en la provincia no lo va a aclarar nadie. Y esa misma muchedumbre que le aclamaba el Domingo de Ramos, ¿por qué no salió el Viernes Santo a salvarle la vida? Pedro, que le dijo que jamás le acompañaría porque al rato le negó 3 veces. Muchos que nos decimos católicos o que nos decimos gente de buena fe, ¿por qué después no salimos a declararlo abiertamente con hechos o con palabras? Por eso digo que pueden parecer ciertas incongruencias que por eso le pido que nos aclare para mejor comprensión, evidentemente. Claro, yo creo que se produce en aquel momento de la muerte de Jesús lo mismo que ocurre hoy en la sociedad actual. Para muchos cristianos la fe, desgraciadamente, queda en algún tipo de celebraciones esporádicas a lo largo del año, pero no hay una vivencia y una experiencia de la fe que ilumine y que oriente la vida de la persona en los aspectos sociales, en los aspectos familiares, en el ámbito del ocio o en otro tipo de actividades. Y este pecado, decía el Concilio Vaticano II, que era el pecado mayor de la Iglesia en nuestros días, la disociación entre la fe y la vida, la disociación entre la relación con Dios en la Eucaristía o en otros momentos de oración y esa atención al hermano, esa escucha del necesitado, ese volcarme en la atención de aquellos que necesitan de mí o en la búsqueda de la justicia, de la verdad en medio del mundo. Y digo, por lo tanto, pues que de alguna forma la persona es manipulable. Y lo mismo que en aquel momento las autoridades religiosas y las autoridades civiles manipulan a la multitud, también yo creo que en este momento puede existir este planteamiento y que nos lleve a abandonar o a no darle
la suficiente dimensión social a lo que es nuestra vida de fe. No hay auténtica fe si únicamente se queda en la relación con Dios. Eso sería un espiritualismo. Y tampoco hay verdadera fe si ese encuentro con el Señor, esa relación con Dios, ese escuchar a Dios a través de su palabra, no nos impulsa a entregar la vida, a buscar el bien de los demás, a trabajar por la justicia y por la construcción de una nueva sociedad. La fe tiene que llevarnos totalmente a esa entrega y a esa generosidad con nuestros semejantes, porque es lo que hizo Jesús. Es decir, sería el mensaje de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, sería el modo de, a lo mejor de escapar, ¿no? A que nos desvíen hacia acá o hacia allá en función de los intereses correspondientes. Claro, claro, el peligro está ahí, está en que si no existe una fe madura, una fe militante, una fe confesante en medio del mundo, tú puedes verte arrastrado en una dirección o en otra de acuerdo con las opiniones o los criterios culturales del momento, hasta tal punto que tú puedes estar justificando, incluso desde el punto de vista moral, algo que no es justificable, hasta que tú puedes estar defendiendo determinados planteamientos y determinados proyectos sociales que no están de acuerdo ni con la doctrina social de la Iglesia ni con el Evangelio. Y por eso es tan importante en este momento y siempre nuestra formación cristiana. No podemos vivir con una fe heredada, sino que hemos de descubrir las auténticas dimensiones de la fe y cómo ésta tiene que ser transmitida desde la experiencia personal y tiene que ser vivida cada día. Yo digo muchas veces, la Eucaristía, que es la comunión con la palabra de Dios y la comunión del cuerpo de Cristo en la comunión eucarística, si no nos lleva al salir de la celebración a amar a los demás, a amar a los más pobres, a preocuparnos por ellos, a buscar su bien, de alguna forma queda, como decía antes, en un puro espiritualismo. Queda en un cumplimiento, en el cumplimiento de unas normas que puede dictar la Iglesia, pero no es experiencia viva. Por eso la necesidad importante que tenemos de nuestra formación cristiana. ¿No? Y sobre todo lo fácil que sería, ¿no? Atendiendo a parámetros muy básicos del cristianismo, el escapar a esas marañas que se nos tienden a veces, como decía usted, para justificar en ocasiones lo injustificable, ¿no? No perderse en circunloquios o en mensajes interesados y decir, pero vamos a ver, ¿qué es lo razonable? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo moralmente admisible? Y seguramente vamos a ir a dar en estas raíces, ¿no? Del mensaje de Cristo. Claro, claro, ahí, por ejemplo, en este momento, como tú muy bien dices, puede haber normas, leyes civiles que estén en contra de la doctrina de la Iglesia y que estén en contra del Evangelio. Y que van contra natura, en ocasiones. Claro, claro. Y entonces el cristiano no puede dejarse llevar por este tipo de actitudes o comportamientos que determinadas personas sin criterio o sin juicio defienden o aprueban. Ahí tiene que estar los planteamientos morales o los planteamientos éticos de la persona en donde dice esto no es admisible. Porque de lo contrario, ¿a dónde podemos llegar? Pues podemos llegar a unos comportamientos, a unas actitudes de tipo social, en donde lo importante no es mi fe, mis criterios religiosos, mis comportamientos religiosos, sino que lo importante es lo que me parece, lo que me gusta, lo que me apetece.
Y una O lo que a sociedad, otros les interesa. claro, y una sociedad construida sin valores éticos y sin valores morales es una sociedad que lleva a su propia destrucción. Pero claro, todo eso hay que divulgarlo y contarlo, es decir, yo actúo así porque así lo considero oportuno. Hay que, en definitiva, predicar con el ejemplo. Yo Es creo- así, es así, es así. Sí, yo fundamentalmente en este momento hay un planteamiento que a mi modo de ver tendríamos que tener claro. Vivir en libertad y vivir en verdad es no vivir haciendo lo que me parece, lo que me gusta o lo que me apetece. Vivir en libertad es vivir en la verdad. Y por lo tanto, en cada situación tenemos que descubrir y desentrañar la verdad de los acontecimientos, de las declaraciones, de las manifestaciones públicas. Porque si no lo descubrimos, ¿qué puede ocurrirnos? Que vamos a merced de los criterios culturales, que hoy pueden ir en una dirección y mañana pueden ir en otra Exacto, totalmente opuesta. exacto. Es otro modo de coartar la libertad. La verdad os hará libres. ¿San Pablo? El Evangelio, Jesús mismo, Jesús mismo. sí, sí, Jesús mismo en el Evangelio, sí, sí. Pensé yo que iba San Pablo. Bueno, pues ya que le he citado, San Pablo lo aplica bien. Efectivamente, ¿no? Pero que digo que hablando de San Pablo nunca es tarde, evidentemente. Siempre podemos acoger este mensaje desde la práctica, que quizás a muchas personas les da un poquito vértigo porque nunca han sido practicantes, pero de espíritu resulta que sin darse cuenta están siguiendo estos principios. Simplemente seguir practicándolos y hacérselo ver. Vamos a cambiar un poquito de tema, don Atilano, porque se nos acaba el tiempo de entrevista. Se me ha olvidado felicitarle porque ayer hacía 12 años que entraba usted a lomos de una mula blanca a tomar posesión en Sigüenza, como es tradición. Vaya por delante la felicitación y paradójicamente para introducir que hay de la jubilación, no le llaman desde Roma. Pues no sé, pero de momento no me han dicho nada. De momento pues estoy pues a la espera Sí. de que el Santo Padre pueda ya nombrar a un nuevo obispo para la diócesis, y lo que estoy viviendo pues es asumir con mucha paz el que llegue este momento. Por otra parte, ponerme, si en el futuro continúo aquí, a las órdenes del nuevo obispo. Y en tercer lugar, no dejar de trabajar en el momento presente, porque la Iglesia y el obispo, aunque estemos un poco en la interinidad de nuestra renuncia a la diócesis, tenemos que seguir todos viviendo nuestra fe. Evidentemente. Exactamente, o sea que, y en este sentido, bueno, pues yo estoy, como digo, con mucha paz y con mucho gozo, porque estamos, entre otras cosas, pues llevando a cabo también la celebración del sínodo diocesano. Eso, ¿cómo va? Porque un sínodo que comenzó antes de la pandemia, que tuvo ese parón, que se retomó del modo que se pudo, pero que sigue activo, evidentemente. Esa consulta bueno, pues a los guadalajareños y a todo el mundo, porque se está celebrando también un sínodo a nivel universal, ¿no? Exactamente, o sea, yo pienso que el sínodo que convocó el Papa Francisco, de alguna forma sirvió como confirmación de que la convocatoria de nuestro sínodo era un camino adecuado para la misión de la Iglesia en este momento, ¿no? De alguna forma el Papa, al decirnos que quiere una Iglesia, comunión, participación y misión, que es el lema del sínodo universal, nos está diciendo que lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a oración para que el Espíritu nos ilumine y nos ayude en el trabajo pastoral, y en cuanto a escucha fraterna del resto de los hermanos que trabajan en los grupos y que están en estos momentos pues trabajando ya el tercer cuadernillo, que es fundamentalmente sobre la evangelización, pues estamos en el camino adecuado, estamos escuchándonos unos a otros
con una finalidad bien concreta: buscar en los temas que se nos han indicado por parte de quienes han respondido a la encuesta al comienzo del sínodo. Estamos intentando buscar aquellos caminos más adecuados para poder evangelizar en nuestra diócesis en el futuro. Volveremos a hablar con el secretario general del Sínodo, que lo tenemos un poquito dejado, pero es que la actualidad muchas veces manda y que nos mantenga al corriente. Vamos, que a la espera de esa jubilación, no sé si tomármelo como una larga cambiada que esto de irnos hacia el Sínodo, pero la pregunta se la voy a hacer. A un obispo sustituye otro obispo. Algo he oído que se está no pensando, en cierto modo se está hablando de algún sacerdote de una diócesis pequeñita, de una provincia pequeña, pues para sustituirle a usted. ¿Se sabe algo o...? Mira, yo en esos casos suelen salir, como en otros aspectos de la Iglesia, suelen salir muchas encuestas. Uh-huh. Y suelen salir muchos nombres. Y luego, a la hora de la verdad, todo depende de la decisión de la congregación de los obispos, uh-huh, que es quien hace el nombramiento. Por lo tanto, pueden ir, sabes que normalmente para el nombramiento de un obispo se envía una terna a uh-huh, Roma, a la congregación de obispos. Uh-huh. Y de esa terna puede elegirse o puede elegir los miembros de la congregación a uno, el primero, al segundo o al tercero. Uh-huh. Y también, claro, por supuesto, al final está la decisión del Santo Padre. Uh-huh. Por eso yo no me gusta hacer quinielas en este sentido, porque normalmente solemos equivocarnos cuando hacemos las quinielas. Ya, pero no sé si he hablado con usted o con algún sacerdote de aquí de la diócesis, me dijo que, hablando de este mismo tema, que en esa terna el que va a Roma de obispo vuelve obispo desde Roma. Algo así era el dicho, ¿no? Que sí, hay un primero, un segundo y un tercero, pero el primero es el que suele salir, ¿no? ¿No tenemos todavía entonces ningún primero para la quiniela? Mira, depende mucho que salga el primero, porque yo sé que hay ternas que se devuelven a la nunciatura uh-huh, para que rehagan la terna nuevamente. Bueno, eso a mí no me lo habían contado. Y luego hay otro aspecto que yo creo que es también muy a tener en cuenta, ¿no? Y es que puede haber ternas que vayan a Roma, que se elija la persona que se juzgue más adecuada, y cuando le proponen a él la aceptación de esa propuesta uh-huh, como obispo de una diócesis, puede renunciar uh-huh, y puede decir que no. Por eso te digo que... O sea, hay muchísimas más variables de lo que parece, ¿no? Por eso te digo que no es nada fácil vale, acertar hasta que no está hecho el nombramiento. Vale. Bueno, pues nada. Por eso yo normalmente no suelo hacer caso de las quinielas. No, pero como es un tema que, en fin, siempre levanta tanta expectación, yo seguiré preguntando a qué corresponde. Muy bien. Vamos a ir finalizando, don Atilano. Que decíamos, estamos hablando de su sustitución, llevamos tiempo hablando de su jubilación, pero usted, como bien ha recargado aquí, pues no ha dejado de hacer cosas que se van, bueno, que van cristalizando pues en muchos aspectos que vemos aquí en la diócesis. El otro día estábamos en Álvarez en la inauguración de esa reforma de la iglesia, que ha quedado, por cierto, preciosa. Se acaba de firmar un convenio incluso con la Junta de Comunidades, pues para restauración de otros templos, si no me equivoco. Hay buena voluntad por parte de las administraciones y por parte también de la diócesis para trabajar juntos, por lo que veo. Fundamentalmente nosotros todos los años hemos firmado un convenio de colaboración. Para las iglesias de la ciudad hay una ayuda por parte del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Pero para el resto de las iglesias de los pueblos, en donde la gente que queda en el pueblo es muy poca y por lo tanto la aportación económica que puede hacer es pequeña para el uh-huh, mantenimiento de su iglesia, tenemos que ayudarles si queremos que las iglesias no caigan. Uh-huh. Y en este sentido, pues hasta... que llegó el nuevo presidente de la Diputación Provincial, teníamos un convenio
que era de 100.000 euros. En estos momentos estamos recibiendo 600.000 y nosotros hemos también subido las cantidades que aportamos para el arreglo de las iglesias a esa cantidad. Con lo cual estamos, a mi modo de ver, dando un impulso importante, no solo a la conservación de los edificios de la iglesia, que es el monumento más importante de cada pueblo, sino también intentamos dar pasos en la restauración de los retablos, de las imágenes, de los cuadros que puede haber en algunas parroquias que son de mucho interés. Entonces vamos despacio, porque necesitaríamos millones de euros para poder afrontarlo, pero de alguna forma yo tengo que decir que hay muy buena sintonía y muy buena colaboración entre la Diputación Provincial y el Obispado. También con la Junta, que se ha firmado recientemente un convenio con el presidente, ya en este caso pues para sí, bueno, con actuaciones en Sigüenza. Sí, con la Junta era una firma puntual, porque se habían comprometido a dar de 45.000 euros, me parece que era, para restaurar el retablo de Molina de Aragón. Pero ha sido una cosa puramente puntual. Muy bien, bueno, pues vamos, que no se aburre usted. Muchas gracias, no hay tiempo. No se aburre. Muchísimas gracias, don Atilano, y lo que decíamos al principio, pues en la parte más de catequesis, ¿no? Decir, que no nos dé corte, por así decirlo, en declarar nuestra fe y actuar como verdaderos cristianos en cualquiera de las actuaciones. Ya no, ahora estamos que si de una hermandad, una cofradía, en los actos de Semana Santa, o simplemente en el Rosario para Familias, que el Rosario por la Vida que se celebra aquí en Guadalajara. En cualquiera de estos actos, seamos creyentes o no lo sean, siempre vamos a ver muchos aspectos del mensaje primigenio de Cristo, que es lo que decíamos antes: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya veremos cómo las cosas poco a poco comienzan a mejorar, Dios mediante. Muchísimas gracias, don Atilano Rodríguez, obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, por este ratito, y hasta la próxima. Pues muchas gracias por vuestra invitación. Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan, y al mismo tiempo pues una felicitación de Pascua, porque, como decía, la resurrección del Señor es para todos, y para todos, por lo tanto, yo también quiero desearles pues la alegría y la paz que nos trae Jesucristo resucitado.